Buenas tardes, profesor. Soy Jesús Valfred Díaz Castro y este es mi video para presentar mis avances sobre mi tesis. Empezamos con el objeto de estudio, el cual, bueno, está basado en nuestro tema, que el tema es el entrenamiento funcional como entrenamiento coauxiliar para los atletas de CrossFit. El entrenamiento funcional ayuda a compensar las deficiencias en los atletas de CrossFit. Sin embargo, para los atletas les resulta de muy baja intensidad el entrenamiento funcional, pero debido a esos pequeños errores y debilidades en los diferentes movimientos, los atletas de CrossFit progresan de manera muy lenta. Las múltiples deficiencias y debilidades dentro del desempeño que puede tener un atleta de CrossFit son muy variadas, pero todas resultan en esa lenta progresión. Eso es lo que queremos en esta investigación, pues lograr o tratar puntos en los que muchas veces el atleta de CrossFit termina un poco estancado o que provoca que vaya de una manera más lenta en su desarrollo como atleta. Algunos de estos factores que podemos considerar son que se encuentran en un gran déficit de fuerza en el área abdominal o más específico en el core, generando inestabilidad en los levantamientos olímpicos, como lo puede ser el clean, el jerk y el snatch y sus derivados. La capacidad coordinativa dentro de muchos atletas principiantes o incluso a nivel intermedio es muy baja, dando hincapié en el retraso en el progreso de movimientos complejos como saltos dobles, clean and jerk y snatch. Como sabemos, este tipo de movimientos son de mucha coordinación, de muchos pequeños movimientos que generan que el movimiento se vea más completo. Entonces, al tener una poca capacidad coordinativa, se ve un poco retrasado el desarrollo del atleta. Son muchos los casos de principiantes en donde una mala introducción o familiarización con el tipo de entrenamiento terminan desertando. Hay muchos atletas que es su primera vez y por el no ser acostumbrado a la intensidad pues terminan desertando de esta disciplina. Y la mala dosificación de cargas en periodos de descanso activo desembocando en una sobrecarga o en un exceso de inactividad. Todo esto de nuevo pues genera que haya de cierta manera lesiones, pero pues no podemos usar un deporte por sus lesiones, sino que esto depende mucho del entrenador y de la metodología que se use. Por eso buscamos que esa sea una manera de reducir este índice de lesiones en el atleta. Nuestro planteamiento del problema, el entrenamiento funcional ayuda a compensar las deficiencias en los atletas de CrossFit, sin embargo, para los atletas resulta de muy baja intensidad el entrenamiento funcional, pero debido a aquellos pequeños errores y debilidades en los diferentes movimientos, los atletas de CrossFit progresan de manera muy lenta. Cumpliendo con los tres aspectos que buscaba para el planteamiento del problema, esto es lo que tenemos previsto como idea principal, que sea generar ese progreso dentro de los atletas y esa funcionalidad dentro de sus movimientos y entrenamientos. El contexto social y cultural e histórico, como tal dentro de mi tema, podemos ver que son dos disciplinas como el CrossFit y el entrenamiento funcional que actualmente se pueden considerar disciplinas recientes o nuevas a comparación de otros deportes, más sin embargo tienen mucha más historia de lo que se cree, como el CrossFit sus primeros indicios son en 1974, donde Greg Glassman, con 18 años siendo gimnasta y entrenador de gimnasia, busca mejorar su desempeño de sus atletas, pero sin embargo él no consideraba que los entrenamientos en gimnasio convencional fueran suficientes, sino que era muy poco beneficioso para sus atletas y ocupaba mucho tiempo dentro de la preparación física. Así fue como empezó a generar sus propios métodos de entrenamiento de manera un poquito más dinámicos y que fueran funcionales para sus objetivos y que ocupara un menor tiempo posible de su preparación física. En base a esto, luego comienza a llamar la atención de muchos policías, bomberos, militares, entre otros oficios que requerían una preparación física más avanzada y funcional, y es como inicia sus primeros pasos, iniciando con su primer gimnasio para ese tipo de clientes. Posterior a empieza a generar crea su empresa CrossFit Inc. para poder tener una marca que registrar mediante esa metodología. Y posterior a esto se empezó a desarrollar todos el primer afiliado, que fue CrossFit North, y a partir de ahí se empezó a expandir hasta llegar a lo que hoy en día es, donde contamos que en el 2007, de la mano de Dave Castro, Greg Glassman crea los CrossFit Games, la mayor competencia hasta hoy en día dentro de este mundo del CrossFit. Y en la historia del entrenamiento funcional tenemos como tal que empezó en 1920 en los rusos, pero a partir de ahí
hay una gran vacío de información hasta los 80, donde un fisioterapeuta lo retoma ese método de entrenamiento bajo dos objetivos: disminuir las lesiones y prevenir las lesiones, y que fuera un entrenamiento adaptado para cualquier tipo de atleta, desde que fueran niños o personas de la tercera edad hasta atletas de alto rendimiento pudieran utilizarlo como un medio para mejorar su estado físico. Posterior a esto, tenemos nuestra justificación, que la siguiente investigación se presentará con el propósito de proponer una nueva alternativa para los atletas de CrossFit, en donde pretenden que trabajen en conjunto el CrossFit junto con el entrenamiento funcional para usar tanto la metodología como los ejercicios funcionales para prevenir lesiones y o mejoras de ciertas deficiencias en los atletas de CrossFit. La razón por la que se realiza esta investigación es aprovechar que el entrenamiento funcional tiene un enfoque más preventivo o incluso complementario para otras disciplinas deportivas, y ese mismo aspecto explorarlo para mejorar el progreso de distintos niveles de los atletas de CrossFit. Posterior a eso tenemos nuestros anexos, que vienen siendo nuestro FODA, lista de causas, cruce de matrices y las encuestas realizadas hacia los atletas y entrenadores de CrossFit.